Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas dos partes. Está bien, empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. Pero él tomó un oscuro caos de aguas y lo convirtió en un hermoso jardín donde los humanos pueden prosperar. Eso suena lindo. Sí, suena lindo. De hecho, Dios dice en 7 ocasiones diferentes que todo lo que Él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su creador en el mundo que Él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero Él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal o tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen... Muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes, pero ahora sienten vergüenza, porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín, y estaba orgulloso de ello. Las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es, típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo. Así que, por la pasión de preservar la bondad de su mundo, Él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y los salva en su arca. No te olvides de los animales. Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen porque es un poco rara. Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen, el ladrillo. Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos, construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esa ciudad será una pesadilla, así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias subrayan la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo.
Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes. Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. Hablemos del libro del Éxodo. Probablemente estás familiarizado con este libro por la épica historia de Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta es solo la primera mitad del libro. La segunda mitad tiene a Moisés dando los 10 mandamientos a Israel, además de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Justo en medio está una historia que conecta estas dos mitades y todo sucede al pie de una famosa montaña. Empecemos por el principio.
Lo primero que debemos recordar es que estamos continuando la historia desde el Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel. Pero hay un gran problema, porque los israelitas están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados, arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume. Dios le habla desde la zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice, escucha, este plan no va a funcionar. Pero Dios le repite su promesa de que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra redención. Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo. Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado pueblo de Israel. Dios sabe que Faraón se va a resistir. Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra, como por ejemplo convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades. Estas plagas son realmente muy severas. Lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina en contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia. Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado y de derrotar a los dioses de Egipto. Todo esto llega a un punto culminante en la 10ª plaga, donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas. Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con 2 largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero. Sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana, pero también muestra su misericordia, proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto, mientras se están yendo, Faraón cambia de parecer. Él tiene un cambio de corazón. Pero además de eso, también se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar es que una y otra vez en esta historia, Faraón ya ha decidido endurecer su propio corazón. Así que a este punto el Faraón no es solo malvado, se ha vuelto monstruosamente malvado. Hasta sus propios consejeros pensaron que había llegado demasiado lejos. ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para traer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón y su ejército son destruidos en el Mar Rojo, mientras Israel entra a la libertad. Después de esto encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos. Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente ser rescatado del peligro. Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial, pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto. Están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué los salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente historia, la cual unirá las 2 partes del libro.
La primera mitad del libro del Éxodo cuenta la historia del Israel antiguo siendo liberado de la esclavitud. Cuando la gente dice la historia del Éxodo, esos son los capítulos a los que se están refiriendo. Pero el libro tiene una segunda mitad, donde Moisés da los 10 mandamientos a Israel junto con instrucciones para construir una tienda sagrada. Lo que une a las dos partes es esta historia crucial. El pueblo de Israel ahora está en medio de la nada. Se encuentran al pie de esta montaña llamada Sinaí. Ahí, la presencia de Dios desciende dramáticamente en forma de una violenta nube de tormenta. Paremos por un segundo y hablemos de este concepto de la presencia de Dios, porque es realmente importante para el resto del libro. En el principio de la Biblia, en el jardín del Edén, la humanidad estaba en la presencia de Dios. Ellos tenían una relación cercana con Él y era bueno, pero la humanidad se rebela y la relación se fractura. Se pierde el acceso a la presencia de Dios. Pero Dios prometió a Abraham que Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y eso incluye la restauración de la relación y el acceso a la presencia de Dios. Aquí en el Sinaí, la presencia de Dios está justo frente a ellos y es bastante aterrorizante. Él está aquí para invitar a Israel a esta relación singular y cercana con Él. La palabra usada para describir esta relación es pacto. Es como un acuerdo legal entre Dios e Israel. Es singular porque hasta ahora Dios no le había pedido a Israel nada a cambio, sino solo confiar en Él. Pero aquí en esta montaña, Dios le pediría a Israel que haga algo. De hecho, muchas cosas. Él les da todo un conjunto de leyes. Eso incluye los 10 mandamientos. Si ellos obedecen estos mandamientos, ellos se convertirán en el pueblo que representará a Dios frente a las otras naciones del mundo. Como lo haría un sacerdote. Sí, de hecho, eso es a lo que Dios les llama a convertirse, en un reino de sacerdotes. Todo esto está conectado a la promesa de Abraham, que su familia se convertiría en una bendición para las naciones. Está bien, pero obedecer estas leyes será difícil porque son muchas y establecen un estándar muy alto. Si lo piensas un poco, si alguien en el mundo es capaz de hacerlo, son estas personas que experimentaron de primera mano la gracia y poder de Dios cuando los rescató de la esclavitud. Ellos acceden a obedecer los términos, pero luego se niegan a entrar en la presencia de Dios porque todavía es un poco aterradora. Y ya que el pueblo no subirá, Moisés sube solo a la montaña a encontrarse con Dios. Pero Dios todavía quiere estar con todo su pueblo. Así que él dice, si el pueblo no sube a mí, yo bajaré a ellos desde esta montaña para estar con ustedes. Esa es la razón por la que le ordena a Moisés que construya esta elaborada tienda como el lugar donde la presencia de Dios pueda estar en medio de su pueblo. Esa es la razón por la que lo siguiente que tenemos son 7 capítulos de planos arquitectónicos extremadamente detallados para esta tienda. Son muy extensos. Cada detalle es importante y tiene cierta clase de valor simbólico. Por ejemplo, están todas estas referencias al jardín del Edén dentro de la tienda. Es para recordarte que cuando estés dentro de la tienda, estás en la presencia de Dios. Y después tenemos otros 6 capítulos describiendo cómo construyeron la tienda, los cuales básicamente repiten los mismos planos palabra por palabra. Vayamos atrás, porque antes de que la tienda sea terminada, hay una historia súper importante. Moisés estaba bajando del monte con los 10 mandamientos y los planos en sus manos, y él encuentra a Israel desobedeciendo los 2 primeros mandamientos del pacto. No tengas otros dioses delante de mí y no adores estatuas de ídolos. Así que aquí estamos, inmediatamente después de estar de acuerdo con el pacto. Están celebrando una fiesta ritual, están adorando un ídolo. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Yo debería simplemente hacer desaparecer a este pueblo y empezar de nuevo contigo. Pero Moisés le recordó a Dios de su promesa a Abraham. Él suplica a Dios que los perdone, lo que es una conversación bastante extraña. ¿Por qué Dios necesitaría que le recuerden algo? Sí, parece algo extraño, pero este diálogo nos invita a percibir la experiencia de pena y dolor de Dios por las acciones de Israel. En verdad, él podría alejarse, pero en lugar de ello, Dios elige ser fiel a sus promesas, incluso sabiendo lo que le costará. Hemos llegado al final del libro. El tabernáculo fue construido. La presencia de Dios desciende del monte para llenarlo. En la escena final, Moisés va a entrar al tabernáculo para estar en la presencia de Dios. Pero no puede. No le es posible entrar, y es así como el libro termina. ¿Por qué no puede entrar? Ese era el punto. Cuando Israel adoró al becerro de oro, fue como una bofetada en el rostro fiel de Dios. Moisés no puede entrar así nomás en la tienda como si todo estuviera bien. Hay un problema más profundo en esta relación. ¿Serán ellos capaces alguna vez de reparar la relación y entrar en la presencia de Dios? Justo de eso trata Levítico, el siguiente libro.
El libro de Levítico. Sabemos que lo has estado evitando porque es un poco extraño, así que arreglemos esto. Recuerda que la historia de la Biblia empezó con los humanos en la presencia de Dios, pero ellos fueron expulsados por su rebelión. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros, así que Él elige a una familia a la que usará para traer al mundo de nuevo a su presencia. La presencia de Dios viene a morar en una tienda justo en medio de Israel. Eso es genial. Pero se crea un problema. Por ser tan intensa, Moisés no puede entrar, y los otros sacerdotes que entran de manera inapropiada mueren. Pero espera, si la presencia de Dios es buena, ¿cómo es que de repente es peligrosa para la gente? Piénsalo de esta manera. La presencia de Dios es como el sol, es puro poder y bondad. Cuando algo mortal y corruptible se acerca a un poder tan puro, es destruido. La palabra santidad se usa en Levítico para describir la presencia pura y poderosa de Dios, que como el sol es tanto buena como peligrosa. El punto de Levítico es mostrar cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. En el libro hay 3 formas en las que esto va a funcionar. Van a parecerte extrañas, pero aguanta ahí con nosotros un momento. La primera son los rituales. La segunda es la idea del sacerdocio. La tercera es un conjunto de leyes de pureza. Este libro está dividido en 7 secciones. Cada solución es desarrollada en 2 secciones del libro. Los rituales están aquí. Los sacerdotes están aquí y las leyes de pureza van aquí. La primera solución, los rituales, involucra muchos sacrificios de animales. Así que Levítico empieza con instrucciones detalladas sobre cómo hacer estos sacrificios. Algunas son formas de decirle gracias a Dios. Otras son simplemente formas de decirle lo siento. Aquí al final del libro hay más rituales. Estos son acerca de cómo guardar los días sagrados y los festivales. Todos son celebraciones que vuelven a contar alguna parte de la historia de cómo Dios rescató a Israel y los separó de las demás naciones. La segunda solución al problema de santidad tiene que ver con los sacerdotes. Estar directamente en la presencia de Dios es realmente peligroso, así que Él designa a los sacerdotes como representantes especiales que pueden entrar en su presencia a nombre de otros. En esta sección tenemos una historia de cómo los sacerdotes son ordenados al sacerdocio. Luego, esta otra sección explica este conjunto de altos estándares por los que los sacerdotes deben vivir, porque ellos trabajan muy cerca de la presencia de Dios. La tercera solución en el libro es acerca de las leyes de pureza. Esta es por mucho la cosa más difícil de comprender. Por ejemplo, en esta sección estamos realmente preocupados por saber si eres limpio o sucio. Otra forma de decir eso es ser puro o impuro. Aquí está lo que necesitamos saber para entender esto. Cuando estás en un estado puro, puedes estar cerca de la presencia de Dios. Cuando estás en un estado impuro, no puedes. Así que era realmente importante para los israelitas saber en qué estado se encontraban en todo momento. La primera cosa que tenemos es una lista de animales puros e impuros. Esta lista de animales está dividida según el lugar en donde viven, en la tierra, en el mar, en el aire. El texto no explica por qué ciertos animales son impuros o por qué tocarlos o comerlos te hace impuro. Sin embargo, lo que es claro es que evitando estas criaturas, separará a Israel de los demás pueblos. Les recordará que la propia santidad de Dios debe afectar cada parte de sus vidas, incluyendo lo que comen. Después de las leyes de comida, encontramos muchas reglas aleatorias sobre cosas como enfermedades de la piel, tocar cuerpos muertos, qué hacer con los fluidos corporales. Pero no son aleatorias. Todas estas son cosas que los israelitas asociaban con la vida y la muerte, que son cosas sagradas porque Dios es el autor de la vida. Está bien, pero el solo tener contacto con estas cosas te hace impuro. Así es, pero debemos tener en mente que no está mal ni es pecaminoso estar ritualmente impuro. Simplemente esperas unos días, tomas un baño, ofreces un sacrificio y estás puro de nuevo. Lo que es inapropiado es entrar a la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Hay más leyes de pureza aquí en esta sección. Estas se enfocan en la conducta moral de Israel. Estas son leyes sobre justicia social, relaciones saludables, tener integridad en el sexo. Vivir bajo esas leyes hará de Israel un pueblo moralmente puro que puede vivir cerca de la presencia de Dios. Esas son las 3 soluciones. Probablemente notaste que rodean el centro de este libro. Es ahí donde encontramos un ritual realmente importante llamado el Día de la Expiación. Sí, Israel ya es una tribu grande. Es probable que haya mucho pecado sucediendo desapercibido y que nadie está enfrentando. Así que una vez al año los sacerdotes tomarían 2 cabras. Una de esas cabras es matada y su sangre es llevada hasta la presencia de Dios, donde simbólicamente cubre o expía el pecado de Israel. Eso es un poco extraño.
El significado del sacrificio se explica en el siguiente capítulo, en donde Dios dice que la sangre de una criatura es su vida. La vida de la cabra es ofrecida como un sustituto. Está recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel para que las personas no tengan que recibirlo. Eso nos deja con la segunda cabra. El sacerdote pone sus manos sobre ella y luego confiesa todos los pecados de Israel. Es como si él estuviera poniendo los pecados sobre la cabra. Entonces esa cabra es soltada para siempre en el desierto. Es llamado el chivo expiatorio. Sí, ya he escuchado esa frase antes. Es una imagen muy poderosa de cómo Dios en su gracia está retirando el pecado de Israel. Pero seamos honestos, los sacrificios en general parecen barbáricos. Tenemos que recordar que en el mundo antiguo, los sacrificios eran la forma principal de obtener el favor de los dioses. Pero el problema era que esos mismos dioses eran impredecibles, son inconstantes. Nunca sabes si van a ignorarte o si van a volverse contra ti. En ese contexto cultural vemos que el Dios de Israel es completamente diferente. Él sí se enoja por la corrupción humana, pero nunca es arbitrario, y él ama a las personas. Él provee una manera clara para que Israel sepa con confianza que han sido perdonados y que a pesar de su corrupción están a salvo viviendo cerca de su presencia. Eso hace que el libro de Levítico sea revolucionario para su tiempo. Así que eso es Levítico. Pero Israel sigue en el monte Sinaí en medio del desierto. Ellos necesitan un lugar para vivir. Sí, la tierra que Dios le prometió a Abraham. El camino hacia esa tierra es de lo que se trata el siguiente libro de la Biblia, Números. El libro de Números suele ser ignorado, en parte porque tiene un nombre realmente aburrido. Y eso es una pena. En la tradición hebrea el libro se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Es un diario de viaje épico sobre el viaje de Israel a través del desierto en su camino a la tierra prometida a Abraham. Este peregrinaje solo debió haber tomado unas 2 semanas a pie. Pero en lugar de eso les toma alrededor de 40 años. ¡Qué locura! Es prácticamente la mitad de una vida. Sí, es un muy largo viaje de acampar con muchas historias interesantes, pero recordemos que es más útil devolvernos y comenzar con el diseño del libro. El libro está dividido en 5 secciones. Hay 3 lugares desérticos separados en 2 diferentes viajes que conectan todas las piezas. La primera sección del desierto es el monte Sinaí, justo ahí en el mapa. En la segunda sección ellos viajan a una región llamada Parán. En el desierto de Param suceden un montón de cosas. La cuarta sección es el viaje de Israel hacia Moab. El libro termina con una amplia sección en el desierto de Moab, del otro lado del río Jordán, frente a la tierra prometida. A través de todas estas secciones, la historia fluye como una emocionante película dramática. Todo comienza muy bien, pero luego el viaje se pone muy mal. Todo termina con un momento final de redención, un sorpresivo acto de la gracia de Dios. Vayamos a la historia. Todo comienza en el desierto, en el monte Sinaí. Nos hemos familiarizado muy bien con esta montaña. Si lo recuerdas, Israel vino aquí después de salir de Egipto. Ellos hicieron un pacto con Dios aquí, recibieron los 10 mandamientos y construyeron el tabernáculo aquí. Han estado en esta montaña durante un año entero. Ahora ellos hacen un censo para contar a las personas mientras se preparaban para irse. Reciben instrucciones sobre cómo organizar a toda la gente del campamento, la presencia de Dios en el tabernáculo y luego la tribu de Leví y los sacerdotes alrededor de él, y luego todo el resto de las tribus alrededor de ellos. Este patrón es un símbolo visual de cómo la santidad de Dios está en el centro de su existencia como pueblo. Se les dice que cuando la nube de la presencia de Dios se mueva, ellos deben empacar y viajar con ella. El arca del pacto es llevada por los levitas en el frente y luego la tribu de Judá y así sucesivamente. El orden también es un símbolo de cómo la presencia santa de Dios es su líder y guía a través del desierto. Comenzamos la segunda sección del libro con entusiasmo, mientras ellos dejan el monte Sinaí y viajan a Parán. Dios está con ellos, todo está organizado. Esto será genial, pero no es genial. Después de solo 3 días de camino, el pueblo se está quejando de su hambre y sed. Aún el hermano y la hermana de Moisés empiezan a hablar mal de él frente a todo el pueblo. Eso no es un buen comienzo. Ahora estamos entrando a la tercera sección, el desierto de Parán. Aquí es donde envían a los 2 espías para explorar la tierra prometida. 2 de esos espías regresan realmente optimistas. Pero los otros 10 están aterrados, no confían en Dios. Van de un lado a otro diciendo, allá nos van a aniquilar. Inician un motín, intentan designar un nuevo líder que lleve a todo el pueblo de vuelta a Egipto.
Básicamente se están negando a entrar en la tierra prometida y Dios honra su decisión. Él dice que esta generación va a vagar durante 40 años y morir en el desierto. Solo sus hijos entrarán en la tierra prometida. Esta historia es referenciada muchas veces en la Biblia por diferentes autores. Sí, y siempre sirve como recordatorio de que aunque Dios permanece fiel a su pueblo y a sus promesas, Él honrará sus decisiones. Él les dejará desperdiciar sus vidas si eligen vivir en rebeldía. Hasta ahora el viaje ha sido un desastre. Y se pone peor en la cuarta sección camino a Moab. Aún Moisés tiene un momento de rebeldía y es descalificado para entrar en la tierra prometida. Hay otra rebelión en el pueblo que resulta en un ataque de serpientes. Lo que hace que todas estas rebeliones sean aún peores es que a cada paso del camino Dios ha estado proveyéndoles. Él ha estado ofreciéndoles perdón. Él les ha estado dando comida y agua y esta cosa extraña llamada maná. ¿Qué es esa cosa? Ni idea, pero a pesar de todo, ellos siguen quejándose. Dicen que desearían haber muerto bajo esclavitud en Egipto. Si yo fuera Dios, me hubiera cansado de esa gente. Eso es lo que uno pensaría, pero eso es lo que hace tan sorprendente a la parte final de la historia. Israel acaba de llegar a Moab. El rey de Moab está asustado de que este grupo tan grande de personas esté viajando a través de su tierra. Él contrata a un hechicero pagano llamado Balaam para que los maldiga. Este tipo sí que va en serio. Balaam dice, voy a orar al Dios hebreo. Veremos qué sucede. En 3 ocasiones distintas intenta maldecirlos, pero cada vez se da cuenta que solo puede expresarles bendiciones. Lo más sorprendente es la última bendición, en la cual profetizó que de Israel se levantaría un rey victorioso. Este rey estará conectado de alguna manera a la promesa de Dios a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Aquí está Israel revelándose en el campamento, totalmente ajenos a que allá en las montañas Dios los está protegiendo y aún bendiciéndoles. El libro termina aquí en Moab. Israel está preparándose para ir a la tierra prometida. Vuelven a contar a todo el mundo igual que al principio. Están dejando la generación vieja atrás, incluyendo a Moisés. Pero antes de que dejen a Moisés, él les da sus últimas palabras de advertencia y sabiduría. De ese discurso es de lo que se trata el siguiente libro, Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, la épica conclusión de la Torá y un aviso aguafiestas. Moisés va a morir. Para poder entender este libro necesitamos recordar la narración hasta este punto. Israel ha escapado de la esclavitud en Egipto. Luego pasan un año en el monte Sinaí. Ahí es donde hicieron el pacto con Dios para obedecer todas estas leyes. Ellos vagan en el desierto por 40 años antes de llegar al río Jordán, que está justo enfrente de la tierra que Dios les prometió. Están listos para entrar. Aquí es donde se inicia el libro de Deuteronomio. Este libro es en realidad un discurso. Moisés habla estas últimas palabras para dar ánimo a la nueva generación de Israel que está a punto de entrar en la tierra. El discurso se divide en 3 largas secciones. Moisés comienza la primera parte del discurso con tono sombrío porque está resaltando la resistencia y rebelión de Israel en los últimos 40 años. Eso prepara el resto de la introducción, que es el reto de Moisés a esta nueva generación, a ser diferentes de sus padres y responder a la gracia de Dios con amor y obediencia. Él les recuerda los 10 mandamientos como el fundamento del pacto, y luego les da esta famosa frase. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En la tradición judía, esto se conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en la frase es Shema Israel. Esta se convirtió en una oración muy importante del judaísmo que se pronunciaba 2 veces al día. Enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios, el único Dios verdadero que los amó y los rescató de la esclavitud. Están a punto de entrar en una tierra donde los habitantes están adorando a muchos otros dioses. Moisés piensa que la lealtad al Señor su Dios es el único camino a la vida. Nota estas palabras claves en el Shema. Escucha y ama. Encontrarás estas palabras por todos lados en la introducción de este discurso. La palabra escucha en hebreo significa más que solo dejar entrar ondas sonoras en tus oídos. Incluye la idea de responder a lo que oyes. Para Israel, esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes del pacto. Escuchar siempre está seguido de amar. Sí, el amor es la verdadera motivación para obedecer las leyes. Israel no obedecerá sin amor y ellos no aman verdaderamente si no obedecen. A lo largo de todo el libro hay una fuerte conexión entre amar y escuchar.
Moisés les dice que si escuchan y aman, cumplirán su llamado original como la familia de Abraham, para mostrar a todas las naciones la sabiduría y la justicia de Dios, y así convertirse en bendición para todas ellas. La segunda gran sección de Deuteronomio es un conjunto grande de leyes y mandamientos. Es ahí de donde viene el nombre del libro. Deuteronomio significa una segunda ley. Esto es porque ya hemos escuchado con anterioridad muchas de estas leyes. De hecho, en la primera oración del libro se nos dice que Moisés está explicando o aclarando leyes. Está repitiendo y expandiendo las leyes, haciéndolas relevantes para esta nueva generación. Hay leyes sobre cómo Israel debe adorar a Dios, leyes sobre su estructura de liderazgo, leyes sobre la justicia social y luego más leyes sobre su adoración. Ahora, después de todas estas leyes, Moisés advierte a Israel sobre las consecuencias de su obediencia o desobediencia, o en sus propias palabras, la bendición o la maldición. Si ellos escuchan y aman, experimentarán bendición y abundancia en la tierra. Si no lo hacen, habrá hambre y plagas, y serán forzados a salir de su tierra hacia el exilio. Eso nos lleva a la sección final de su discurso. Aquí Moisés dice, hoy pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojan la vida. Pero luego las cosas se ponen muy interesantes. Después de 40 años con estas personas, Moisés sabe que ellos no van a obedecer. Predice el fracaso del pueblo y aún su futuro exilio fuera de la tierra prometida. Él se enfoca en lo que piensa que es la verdadera causa del problema. Tienen corazones duros y egoístas. Es como si Israel fuera incapaz de verdaderamente amar a Dios para así obedecerle. Pero este problema no es exclusivo de Israel. Sí, en realidad cuando Moisés usa este lenguaje de bendición y maldición, está uniendo la historia de Israel con la historia de toda la humanidad en Génesis 1 al 3. Adán y Eva fueron bendecidos por Dios, igual que Israel, y se les dio la opción de confiar y obedecer a Dios, igual que a Israel. Luego se rebelaron y trajeron maldición sobre la tierra, tal como Moisés sabe que Israel hará. Estas historias tratan sobre el duro corazón de Israel, pero en realidad son una ventana para ver la condición universal de la raza humana. Pero Moisés no pierde por completo la esperanza. Así es, él dice que de alguna manera, al final del exilio de Israel, Dios promete transformar sus corazones para que algún día puedan realmente escuchar y amar. En los capítulos finales, Josué es designado como el nuevo líder de Israel, Y luego Moisés toma toda la ley de Israel. la que acaba de predecir que Israel va a violar. Así es, la pone dentro del arca del pacto. Luego Moisés sube a la cima de una montaña para poder ver la tierra prometida desde lejos. Luego muere, y así es como termina la Torá. Que es un lugar extraño para terminar la historia. Justo ahí, en el punto culminante, ¿obedecerán la ley y vivirán fielmente en la tierra o no? La historia continúa justamente con Josué, el siguiente libro de la Biblia. Pero este es el final de la Torá y ha sido finalizada ahí por una razón. La Torá está escrita para aquellos que están fuera de la tierra o quienes todavía están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todo el mundo. Ahora, mientras cada generación lea la Torá, serán llamados a anhelar lo que Moisés anheló. Un nuevo corazón transformado, el cual algún día podrá verdaderamente escuchar y amar. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Si vivieras en los tiempos bíblicos antiguos, lo más probable es que vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios.
Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto, y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge primero que nada de la creencia de Israel de que no puede reducir al Creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las Si personas no vivieras en deben los hacer tiempos imágenes bíblicos de Dios, antiguos, porque lo Dios más ya hizo probable imágenes es de que sí mismo. vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto, y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge primero que nada de la creencia de Israel de que no puede reducir al Creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las personas no deben hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo imágenes de sí mismo. ¿Y cuándo hizo esto? Vayamos a la primera página de la Biblia. La primera persona que encontramos allí es a Dios. Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación. Él habla y la creación obedece. Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, solo Él es el rey. Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de toda la obra creativa de Dios, Él crea a los humanos y dice que todos ellos son la imagen de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Exactamente. Eso es lo que Él dice. Él le dice a los humanos que sometan la tierra y que ejerzan dominio sobre ella. Esta tarea que alguna vez le perteneció solo a la élite de los reyes es, aquí en la Biblia, la tarea de todos los seres humanos. Esta era una declaración revolucionaria en su tiempo, porque todos los humanos están siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? La imagen que se nos da en Génesis es la de jardinería. Jardinería. Sí, jardinería. Ellos ejercen dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo más y algo nuevo. Cultivando comida para los demás. Sí, pero eso también incluye formar familias que luego se convierten en vecindarios. Esos vecindarios crean comunidades en donde las personas van a ir a trabajar y a cuidarse los unos a los otros, a construir negocios y ciudades que se expandirán a otros lugares. Y así van las cosas. Así que eso de ejercer dominio es realmente el trabajo y la creatividad del día a día. Sí, nosotros avanzamos el mundo. Esa es la tarea divina y sagrada de los humanos. Eso suena muy bueno y los humanos han diseñado algunas cosas bastante hermosas, pero de la misma forma creamos cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Tal vez no deberíamos estar reinando. La Biblia habla de esto. En Génesis, lo que sucede es que Dios le da a los humanos la elección de cómo van a ejercer dominio. ¿Van a usar su autoridad para el beneficio de otros? Lo que es la definición de Dios del bien. ¿O van a darle la espalda y definir el bien y el mal ellos mismos y usar su autoridad para su propio beneficio? En la historia, ellos eligen definir el bien y el mal en sus propios términos. Esta es la representación de la Biblia de la condición humana. A veces hacemos cosas asombrosamente buenas, pero a la vez, a pesar de nuestras mejores intenciones, actuamos de manera egoísta y creamos maldad en el mundo. Estamos atrapados como gobernantes mediocres arruinando las cosas. Ese no es el final de la historia. La Biblia continúa y dice que todo esto se resolvió cuando Dios se unió a la humanidad a través de Jesús. Él nos mostró cómo luce en verdad ejercer dominio como humano. ¿Y cómo luce? Jesús gobernó sirviendo y buscando lo mejor para los demás, poniéndose debajo de ellos y amando no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esa no es una forma común de gobernar. No solo eso, Jesús confrontó las consecuencias de toda la maldad y la muerte que hemos creado por nuestra mala manera de ejercer dominio. Él lo aguanta, o sea, Él permite que lo maten.
Cuando los escritores del Nuevo Testamento presentan la resurrección de Jesús, ellos ven un nuevo futuro abriéndose para toda la humanidad. Jesús es una nueva manera del ser humano. Sí, esa es la razón por la que llaman a Jesús la imagen de Dios o nuevo humano. No solo eso, ellos también creen que la vida divina de Jesús y su poder está ahora disponible para sanarnos y transformarnos y convertirse en nuestra vida y poder. Esto suena muy bien, pero ¿cómo se ve en realidad? De manera práctica, el apóstol Pablo dijo que se ve como personas llenas de la presencia y el Espíritu de Jesús, llenos de amor y gozo, y paz y paciencia, y bondad e integridad, y benignidad y mansedumbre. Él dice que esta es la nueva humanidad que Dios quiere crear en nosotros. Nosotros nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la historia de la Biblia. Es un mundo renovado, donde Dios está en su trono y sus sirvientes están a su alrededor. Pero ellos son los que están ejerciendo dominio sobre este nuevo mundo, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado. Con Jesús como su sanador y su Dios. Nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la Si historia alguna de vez la has Biblia. escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente